el libro de 1 de Samuel, capítulo 21. Voy a pedir que si tienen el capítulo, vamos a leer los versículos 10 al 15 únicamente. Aunque vamos a hablar de todo el capítulo de 1 de Samuel, vamos a dar lectura a los versículos 10 al 15. Si usted gusta ponerse de pie, vamos a leerlo todos juntos. 1 de Samuel 21, del 10 al 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Vamos a orar. Señor, en esta hora pedimos que tú nos ilumines para entender tu palabra, que tu Espíritu Santo, que actúa, Señor, permanentemente en nuestras vidas, abra, Señor, nuestros corazones para entenderla. Espíritu de Dios, enséñanos lo que tienes para nosotros, Señor. En esta hora te lo pedimos y te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que ocupen sus lugares, hermanos, y vamos a tener nuestras Biblias en este pasaje para que podamos meditar de lo que hemos estado viendo cada domingo acerca de la historia del rey Saúl y del rey David. Si ustedes recuerdan capítulos anteriores, ya había persecución de parte del rey Saúl hacia David, aunque David ya había sido elegido por Dios como el siguiente rey. A Saúl no le pareció, y algo que detonó este gran problema de celos de Saúl hacia David fue la muerte de Goliat. Cuando muere Goliat por el poder de Dios y la mano de David, y cuando las mujeres empiezan a aclamar y a cantar este estribillo, no sabemos qué melodía tenía, seguramente la melodía de este tiempo, una melodía judía donde ellas decían: Saúl mató a miles y David mató 10,000. Y esto empezó a traer celos a la vida de Saúl. Entonces procuraba matar a David. Ya estaba tan enojado, tan lleno de envidia, tan lleno de maldad el corazón del rey Saúl, que en el capítulo anterior, en el capítulo 20, por la amistad que había entre David y el hijo de Saúl, Jonatán, que ya predicamos de eso algunas semanas antes, Jonatán le advierte y ya le dice que realmente su padre quería matarlo. Entonces David sigue huyendo, pero ya toma la decisión entonces de irse de ahí y se despiden en el capítulo 20. David y Jonatán lloran ambos porque dicen que era una amistad entrañable. Pero ya en el capítulo 21 vemos que continúa la huida de David porque Saúl lo quería matar. Definitivamente un personaje, todos los personajes de la Biblia tienen gran enseñanza para nosotros, pero si usted se pone a leer la historia del rey David, es apasionante. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que empiezan a leer en los libros históricos, que son estos libros Samuel, Reyes, empiezan a leer esta narración y no se pueden detener. ¿Qué pasó después? Y siguen leyendo. Y David nos tiene mucha enseñanza, porque en este capítulo encontramos que él huye. Cuando él huye, se va a una ciudad que se llamaba, del capítulo 21, el versículo 1. Siguen conmigo, hermanos, en el versículo 1. Dice que vino a Nob. Nob era la ciudad sacerdotal y estaba cerca de Jerusalén. Estaba como a 1,5 kilómetros, no estaba lejos, pero era la ciudad donde estaba también el tabernáculo, donde estaban los sacerdotes, y David huye allá. Y en esta ciudad, y más adelante en otra ciudad de la región de Filistea, que se llamaba, y eso lo tenemos en el versículo 10 que leímos, Gat, la ciudad de Gat. Y en estas dos ciudades ocurren dos episodios, dos incidentes que en cada lugar nos dejan enseñanzas importantes. Como decíamos, Nob era la ciudad sacerdotal, ahí estaba el tabernáculo, y Gat, la otra ciudad, era una ciudad que era de la ciudad enemiga. ¿Recuerdan ustedes qué nacionalidad tenía
de Gat. ¿Y por qué huyó David para allá? Él se fue a meter ahí con los enemigos a Gat y ahí ocurrió otro incidente. La Biblia, la palabra del Señor, es la revelación de Dios, se da insertada en la historia de un pueblo, de una nación, de naciones como la judía y como otros pueblos. Y cuando nosotros analizamos la Biblia, analizamos también historia. Y en medio de la historia encontramos la enseñanza de la palabra de Dios, los principios de la palabra del Señor para nosotros. Y en estos dos incidentes que ocurren en el capítulo 21, nos dejan enseñanzas importantes, pues nos narran los errores y aciertos de David. David no era perfecto. ¿Cómo se llamaba? Hay aquí una frase en la Biblia que se usa para David. David era un varón conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto. Nosotros podemos ver en casi todos los personajes bíblicos que se presenta como un espejo su vida, como usted y como yo, con aciertos y con errores. La Biblia no esconde, como a veces nos enseñaron la historia de nuestro país, con superhéroes, ¿verdad? Inmaculados, sin error. Pero ya nos damos cuenta que ahora en esta generación a nuestros hijos se lo están presentando de otra manera, más real. La Biblia no nos esconde los errores, los pecados, nos habla de aciertos y errores, pero en medio de eso, la mano de Dios, la gracia de Dios, el perdón, la misericordia y la restauración. Y eso es maravilloso. Dios, aquí no es lugar para perfectos, aquí es lugar para los que queremos salir adelante. Yo no soy digno de venir, Señor, a tu casa. No, ¿sabe qué? Venimos porque necesitamos de Dios. Venimos porque no somos perfectos. Venimos porque todavía estamos en proceso. Porque hay gente que dice, yo no soy digna de venir a la casa del Señor. No, todos tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos siga transformando. Cuando se nos habla de estos aciertos y errores de David, se nos habla de la personalidad del hombre, de aquel que busca a Dios, y se nos habla también de los momentos difíciles de la persecución, porque a partir de estos capítulos ya se habla de años de persecución. No fueron semanas, no fueron meses, fueron más o menos de 5 a 8 años que Saúl persiguió a David. Los hermanos que nos van a predicar los siguientes domingos nos van a hablar de cómo continúa la persecución, cómo quiere matar el rey Saúl a David, cómo David perdona la vida del rey Saúl 2 veces. Y vemos toda esta historia y ahí vemos la mano de Dios en esta narración. Vamos primeramente en este capítulo a hablar de los errores de David. ¿Por qué? Primero la mala noticia, ¿verdad? Y luego la buena noticia. La buena noticia es que en medio de estos errores podemos ver que Dios tiene misericordia, que Dios es grande y sabe perdonar. El primer error, el primer pecado fue, porque de hecho la palabra pecado significa errar, equivocar al blanco, ¿sí? Tenemos un blanco que es el agradar a Dios, la voluntad de Dios, pero pecamos cuando fallamos a ese blanco, cuando no estamos haciendo lo posible por agradar al Señor. Y esto es entonces los errores de David. Primer error, ¿no? Vayan conmigo por favor, hermanos, versículo, en el capítulo 21 estamos todos, ¿sí? Conéctense. Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Cuando David huye y va a esta ciudad cercana a Jerusalén que se llama Nob, y va al tabernáculo y va con el sacerdote, le dice al sacerdote, rapidísimo, el rey me encomendó una misión secreta. Es más, salí sin espada, me vine así como pude. ¿Qué hizo David? Mintió. Aquí vemos en la Biblia personajes, siervos de Dios, algunos hijos de Dios, que mienten. No es que Dios lo apruebe. Cuando la Biblia lo narra, no es que está diciendo, está bien que mientas. David lo hizo, pues yo con mayor razón, ¿verdad? No está bien la mentira. ¿Qué pasa más adelante? Dice que esto lo hizo pues para obtener, dice que le dieron pan. Vamos a ver el versículo 6. Dice el versículo 6. Le preguntó al sacerdote, ¿qué tienes? Dame algo para comer. Y el sacerdote, versículo 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia
presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Tenía hambre David, tenían hambre la gente que iba con él. Entonces le dan de los panes, porque cada día se ponía pan fresco en la mesa de los panes de la proposición, que era parte del tabernáculo judío, del lugar de reunión judío. Y entonces esto lo permitió a Ahimelech. Más adelante en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo menciona este evento de cuando a David se le dio los panes y se le dio el pan sagrado. Entonces consigue eso, y más adelante también dice que, versículo 9, el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Entonces él obtiene provisiones, obtiene la espada, pero todo a través de una mentira. Y no delante de Dios. Cuando vemos nosotros la palabra del Señor y nos habla de que es el pecado de la mentira y del engaño, podemos ver que a Dios no le agrada la mentira. En las listas de pecados en la Biblia se encuentra ahí: los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Dice el Nuevo Testamento que ¿quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de mentira, y a Dios no le gusta la mentira y el engaño. Esto trajo consecuencias graves. Siempre cuando hay mentira hay consecuencias. ¿Qué es lo que pasa con alguien que le gusta mentir? Para tapar esa mentira tiene que traer otra más grande, luego otra más grande, y su vida se hace una vida de mentira. Aquí hubo consecuencias graves de la mentira de David, y eso lo encontramos, se va a predicar más adelante, pero se los voy a mencionar únicamente para que la próxima semana toca algo de esto. Pero las consecuencias es decir, cuando David se va de Nob y se entera Saúl de que los sacerdotes de Nob ayudaron a David. ¿Qué hace Saúl? Manda matar a los sacerdotes, y no nada más manda matar a sacerdotes. Vean conmigo 22, 9 y 10. Entonces Doeg, hubo ahí un chismosito. El chismosito se llamó Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl. Respondió y dijo: yo vi a Isaí, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los cuernos. ¿Cómo dicen esa persona? Yo lo vi. Dice que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitub, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Fíjate. Y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Vamos al versículo 18 del capítulo 22. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú, arremete contra los sacerdotes. Se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Saúl fue la matanza más cruel que pudo haber ordenado. Sacerdotes de Dios, sacerdotes de Jehová, exterminados por órdenes del rey Saúl. Era un rey judío que conocía a Jehová, no en el término de conocer, de acercarse a él, pero sabía quién era Jehová. Y dice el versículo 19: y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. No se conformó con matar a los sacerdotes, fueron a la ciudad de Nob y mataron a la gente, incluyendo bebés y niños. ¡Qué terrible! Algo terrible, algo cruel, un pecado tremendo. Y entonces cuando David se entera, se siente culpable. Dice el versículo 22 del capítulo 22: y dijo David al sacerdote uno que escapó, el sacerdote Abiatar fue el único que escapó. Le dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el chismosito, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Le dijo Abiatar: yo tuve culpa por mi mentira, por haber mentido, yo tuve la culpa. Pero el segundo error de David lo encontramos en el mismo capítulo 21. Vean conmigo el capítulo 21, lo leímos, versículos 10 al 15. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó a Gat, a la ciudad filistea? Y cuando lo reconocieron: este es David, el del canto, el que dice que David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1000. Y entonces dice que David que tuvo en su corazón, híjole, tuvo gran temor. No dice que tuvo un miedito, que se puso a considerar la situación, dice tuvo un miedo que lo estremeció. Dice: tuvo gran temor, aquí me van a matar. Ya me reconocieron, lo llevaron ante el rey de Gat, que se llamaba, como versículo 14, Aquis.
y lo llevaron a Aquis, y dice que David se fingió, ahora sí que se hizo el loco. ¿Cómo le hizo? A ver, ¿quién quiere pasar a hacerle como? Porque dice aquí, se fingió loco, hacía garabatos en las puertas, sí, parecía niño de niño. Hacía garabatos, ¿qué más hacía? Versículo 13. Babeaba, dejaba correr la saliva por su barba. Para algunas culturas esto era, bueno, sí, para nosotros es asqueroso. Para otras culturas, esto quería decir, híjole, está tremendo. Se fingió el loco, engañó para librarse. Ay, hermana, es que eso estuvo bien, ¿no? Como que fue bien abusado, ¿sí? ¿Cuánta gente que se estaciona en los lugares de discapacitados baja del carro así? Para que los policías no le digan que por qué se estaciona ahí, ¿no? Pero es engaño. A Dios no le gusta el engaño y la mentira. A Dios no le gusta la doble cara, la doble moral, el doblez de corazón. Si somos genuinos, irreprensibles, ayer escuchamos una conferencia de algunas hermanas en la mañana donde se hablaba de ser irreprensibles, con un corazón completo delante de Dios. Y es lo que Dios quiere. David tuvo gran temor y eso entonces lo llevó a engañar, a fingir, y lo liberaron. Dice ahí el versículo que dijo el rey: ay, ¿para qué quiero otro loco más aquí en mi reino? Tengo un chorro de locos, otro más, sáquese de aquí, sáquenlo de aquí. Entonces lo libraron, fue librado de la mano del rey. Pero fíjese aquí lo que dice un comentarista, un hermoso hermano que se llama Pablo Job, que es un maestro de Biblia, y dice en uno de sus libros, refiriéndose a estos pasajes de cuando David miente y cuando Jonatán mintió a su padre, dice el hermano Pablo Job: este hermano es un predicador, un maestro de Biblia excelente en Chile, todavía vive, ya es un anciano y es director de un instituto bíblico en Chile, y tiene varios libros. ¿Quién conoce libros del hermano Job? Bueno, así que Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, sectas, 6 hombres, que es el libro de los evangelios. Mi esposo está compartiendo ahorita con el grupo de Instituto Avanzado Teología del Nuevo Testamento, que es un material que nos dio el hermano Job cuando nos dio clase. Tuvimos el privilegio de tener con el hermano en el año del 94 en Ciudad Juárez un mes de clase, y en 15 días él nos dio una materia que fue esta, Teología del Nuevo Testamento. Y él tan hermoso escribe aquí en el libro de libros históricos, por cierto, dice: eran tales los niveles bajos de moralidad en general, que incluso las mejores personas como Jonatán o David parecían no tener escrúpulos en mentir y engañar para salvar la vida. Era tal la situación del pueblo, tanta inmoralidad, que pues se les hacía entonces fácil caer en la mentira. ¿Y cuántas veces, porque vemos el nivel de la situación moral o la situación que nos rodea, nos amoldamos a eso y se nos hace fácil pecar, porque todo el mundo lo hace? Ah, pues sí, aquel, para librarme de la multa de los que luego nos agarran aquí por cualquier cosita, hoy de la mañana hasta uno de los semáforos, descaradamente van los que ni siquiera son los que pueden detenernos aquí en la avenida, ¿no? Pues realmente van y están revisando, pero todos los calcomanías y todo, ¿no? Pero cuántas veces por librarse de eso, ay, dale 100 pesitos, no ha desayunado, míralo, dale. Y como todo el mundo lo hace, los cristianos lo hacen también. Y nos amoldamos al mundo. Entonces, David se le hizo fácil engañar también para ser librado de esto. Y estos son 2 errores que nosotros tenemos que evitar, porque delante del Señor no está bien. Número 1, vamos a ver 4 lecciones de este primer punto de los errores de David. Primera lección: aunque en la cultura o el ambiente que nos rodee sea normal mentir o engañar, o cualquier otro pecado, no debemos de hacerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Usted es la luz de este mundo, usted es la sal de la tierra, pero si usted no tiene esas cualidades de luz y de sal y se comporta como los demás y le entramos a lo que los demás entran y engañamos y mentimos y pecamos, ¿dónde está la luz? Como dice la palabra del Señor, si la sal no pierde su sabor, no sirve más que para ser pisoteada, no sirve para nada. Algo que no da sabor en mi cocina, yo lo desecho. Las especies que ya están viejas, hermanas que cocinamos, ya no sirven, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Algo que ya tiene ahí años, entonces hay que desecharlo. Si en la cultura o el ambiente es normal el engaño, la mentira, y créanme, en todo el mundo
mundo, la gente que no tiene temor de Dios, vive de la mentira. Lo más triste es que participemos de la mentira y el engaño los cristianos. Hermano, ¿por qué? Lo extrañamos el domingo. Fíjese que se atropellaron un burro en la avenida. Por ahí hay un chiste de atropellar el burro, ¿no? Que dice que siempre llegan con el mismo pretexto. Pero siempre tenemos pretexto, como decía la predicación de la semana pasada. Por cierto, si usted no pudo estar la semana pasada, la puede pedir, porque estuvo excelente la predicación de la semana pasada. Y decía el hermano Lorenzo Cardona, pastor allá en la Sierra de Durango, siervo de Dios, misionero, que los pretextos nunca faltan, y hay pretextos ridículos, como el ejemplo que nos puso el pasaje bíblico de aquellos que fueron invitados a la cena, y salió uno con que tenía que ir a ver una hacienda que compró de noche, y otro que tenía que ver su yunta de bueyes, y la cena era en la noche, y otro que se acababa de casar. Y entonces los pretextos no faltan, pero a veces caemos nosotros en el engaño y la mentira. La primera lección es esa: aunque la gente se porte así, yo no debo de portarme así. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no te metas en el molde de este siglo, de este mundo. Hay que dejar que el Señor nos transforme. Lección número 2: nuestro parámetro, nuestra medida debe ser Dios, su palabra, el Señor Jesucristo. Porque si yo me comparo con el mundo, no estoy tan mal. Si yo me comparo con la vecina gritona o con el chillón de allá, yo no ando tan mal. Pero si yo tengo como parámetro al Señor y su palabra, y es lo que debe de ser, la palabra nos enseña, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es su modelo? ¿Quién debe ser mi modelo? El de todos nosotros es Cristo. Y nada de que si yo, entonces yo no estoy tan mal. Pues no, porque no estoy comparando con a fulanito o sultanita. Esa es la segunda lección. Nuestro ejemplo es Cristo. Lección número 3: en momentos de crisis, que todos la tenemos, busquemos agradar a Dios. No caigamos en mentira o en engaño. ¿Por qué a veces en la crisis nos damos permiso de pecar? Porque caemos en la autocompasión. Nadie sufre como yo. Los hermanos de Móstenes, sufro. ¿Quién se acuerda de don Carlos? Decía y si no ha visto usted esa caricatura que le platican los que son de mi generación, y había uno de los gatos que siempre decía: sufro, sufro, sufro. Cuando caemos en la autocompasión y de que nadie sufre como yo y nadie está pasando lo que yo, ciertamente todos tenemos circunstancias difíciles. Hay gente que tiene mucho más problemas que yo, hay gente que tiene mucho más problemas que usted, hay gente que tiene mucho menos problemas que usted. Pero si yo caigo en la autocompasión, pobrecito de mí, me doy autopermiso de pecar, de compadecerme, pobrecito, y caigo en el engaño y en la mentira. Lo más triste es que el cristiano viva en el engaño y la mentira. No está bien engañar. ¿Sabe algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde chiquitos? Que es de los peores pecados: el engaño y la mentira. Porque ellos desde chiquitos están viendo o lo aprenden rapidísimo a echar mentiritas. Pero es mentirita piadosa, hermano. Que mentirita. Venga, si le voy a dar un poco si usted me dice eso. ¿Cuál mentiritas piadosas? Enséñenles que a Dios no le gusta el engaño. Y a nosotros a lo mejor no pueden engañar, pero a Dios no lo engañan. Y refuércele el respeto a Dios y la reverencia a Dios, y que Dios todo lo ve. Pero aprendemos la cultura de la mentira. Hay gente que está enferma porque miente y miente y miente. ¿Cómo se le llama esto? Mitomanía, ¿no? Porque miente y porque no puede vivir sin mentir. Por lo menos en el día tiene que aventar 6 mentiras, 10 mentiras. ¿Y sabe qué? Los cristianos vivimos en la verdad. ¿Andamos en la verdad, sí o no? Si Cristo está en nuestra vida y Cristo es verdad y Dios es verdadero y Dios aborrece la mentira, usted como hijo de Dios y yo como hija de Dios tenemos que vivir en la verdad, sin engaño. Nada de ocultar cosas, nada de engañar, nada de que a la esposa y al esposo queramos engañar. Nada. Así empiezan los problemas más graves. ¿Cómo empieza el adulterio? Con engañitos, con mentiritas, con simulaciones, con doble cara, doble moral.
¿Cómo empieza el engaño a los padres desde chiquitos? No se dio cuenta mi papá, pues ahora le tomo 10 pesitos. Y al rato en la carterita ya le agarro uno de a 200. Y al rato, lo engaño, no fui a clase, ni cuenta se dio, órale más. Y empiezo a transgredir la ley de Dios y empiezo a endurecer el corazón. Y entonces eso está mal. En momentos de crisis, no nos autocomplazcamos, no busquemos la mentira, busquemos el fruto del Espíritu y la santidad. Número 4, la cuarta lección de este primer punto. El pecado siempre trae consecuencias, siempre nos pasa la factura, siempre nos cobra. Cuando usted miente, no crea que así se va a quedar la cosa. Usted mintió y no pasó nada, aparentemente. Primeramente, al que no engañamos nunca es a nuestro Dios. Y Dios, que es justo, tiene cuenta de todo eso. Pero a veces mentimos y engañamos y no nos damos cuenta de lo que vamos a provocar con un engaño, con una mentira, como sucedió con lo que hizo David, la matanza de estos sacerdotes, sus familias, sus hijos y sus nietos. Pero aquí en este capítulo vemos no lo vemos en el capítulo, sino que vamos a ir a 2 salmos que surgen de este evento. Fíjense qué bonita la palabra. Cuando nosotros vemos estos pasajes que son la historia, lo que estaba pasando, esto nos sirve de fondo para entender algunos salmos, como el Salmo 34. Vayan conmigo al Salmo 34. De hecho, vamos a tomar como base el Salmo 34 y a mencionar algunos versículos del Salmo 56. Vamos a esperar a que todos tengan Salmo 34. El Salmo 34, estamos en el Salmo 34, estábamos analizando primero de Samuel capítulo 21, que es el trasfondo histórico de estos salmos que vamos a ver. Porque esto nos trae la segunda enseñanza, los aciertos de David, lo bueno que él hizo en momentos de crisis. Salmo 34, ¿cómo dice el título? La protección divina. Inclusive algunas Biblias ahí tienen el pasaje primero de Samuel 21, del 13 al 15. Antes de empezar con el versículo 1 dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Esa es la situación histórica que hace que surja este salmo. Vamos al 56 para que veamos el título también. Salmo 56. ¿Tenemos todos nuestras Biblias en el libro de los Salmos? ¿Sí? Denle un codazo amoroso al que se esté durmiendo y enséñele la Biblia. Salmo 56. Lea conmigo el título: Oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Este salmo también David lo escribe. Ustedes recuerdan que los salmos son oraciones, son clamor a Dios, son cosas que en este caso David escribió, muchos de los salmos David, y se tocaban con un instrumento de cuerdas. Entonces salmo era una oración cantada. Y vamos a regresar a 34 para que veamos los aciertos de David. 34 nuevamente. El primer acierto de David que nos enseña a nosotros a hacer estas cosas en momentos de crisis. Dicen que David, en esos momentos de crisis y más adelante, más o menos cuántos años dijimos que pasó huyendo de Saúl? De 5 a 8 años. Pues él en los salmos refleja lo que había en su corazón y lo que él hacía. Número 1, David clamó a Dios con todo su corazón. No nada más pidió una vez, constantemente clamaba a Dios. Dice el versículo del capítulo 34, estamos en Salmo 34, lean conmigo el 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová, dice ahí, registra David en este salmo lo que él vivió y dice: yo busqué a Dios, yo busqué al Señor y me libró de mis temores, me escuchó. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué maravilloso. ¿Ha usted clamado cuando tiene alguna necesidad? Clame a Dios. Lo primero es que hay que clamar a Dios. Versículo 15 del Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. David experimentó que lo primero que tenía que hacer en todos estos momentos de angustia era ir a la Cruz Roja, marcar el 060, no, ir con su abuelita, ir con mamita. Diga conmigo, clamar, 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 clame a Dios. ¿Está usted en alguna necesidad? ¿Tiene situaciones difíciles? ¿No hay nadie que le pueda ayudar? Dios sabe su necesidad, ¿sabe qué? Clame, no se quede sentado. Si usted está en alguna necesidad y pone el partido de fútbol en lugar de clamar, perdón hermanos, hermana, pone la novena en lugar de clamar, ¿sabe qué? Clame a Dios. Que su primer recurso sea alzar sus ojos, como dice también el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Clame, lo primero que usted tiene que hacer es clamar, y David clamó. Número 2, David alabó a Dios en todo momento, constantemente alabó a Dios. Del capítulo 34 de Salmos, versículo 1 al 3, lean conmigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Qué fácil es cantar y alabar cuando todo va bien. Es difícil cuando hay cosas que no van bien. Hace 8 días cantábamos con mi hermano Ramón, aunque la higuera no florezca. Él es el autor de ese canto. Bueno, él le puso música a ese pasaje bíblico de Habacuc. Pero dice ahí, en tristeza, en riqueza o en pobreza, cuando Dios da o quita, en angustia o en felicidad, en salud o en agonía, con todo, yo me alegraré en Dios. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que le dijo Dios al profeta Habacuc, que él tenía que salir adelante, y dice Habacuc, sí Señor, con todo me alegraré, que ya me enseñaste, Señor, que yo tengo que alabarte. Qué difícil es cuando hay crisis alabar a Dios, pero David alababa a Dios en todo momento. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos que glorificar al Señor. Hay un canto muy bonito que dice, alaba a Dios, las cadenas que te atan serán rotas si tan solo tú alabas. Y muchas veces lo que necesita usted es, en lugar de estar viendo su problema, en lugar de estar así, bueno, levante sus ojos, despabilese y miren que tenemos un Dios poderoso. El que hizo el universo no puede ayudarle a usted en su tallo, bueno, en lo que le duela. El que hizo los cielos y las estrellas y todo lo que hay en el universo también, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en todo lo que hay creado, y todas las maravillas que vemos, no podrá ayudarnos. En esta necesidad tenemos que alabarle. Alábele, alábele, alábele. Y va a ver que usted alabándole va a ver más la grandeza de Dios que su problema. Y va a decir, Señor, te alabo porque tú eres poderoso. Aquí dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aquí traigo a Saúl atrás de mí, aquí traigo a los soldados de aquí. Me hice loco porque me querían agarrar en Gad. Y Señor, pero yo te bendigo, yo agradezco tu nombre, yo te alabo, tu alabanza estará en mi boca continuamente, porque Señor, tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque no hay nada que no puedas hacer, porque el hombre tiene límites, pero el poder de Dios no tiene límites. Número 3, en este salmo, David estaba aprendiendo a confiar en Dios. En crisis es la escuela que a veces necesitamos para confiar en Dios, ¿sí o no? Cuando todo va bien, híjole, pues qué bonito, pero a veces no aprendo las cosas que aprendo en la crisis. Cuando viene enfermedad y necesidad, es una escuela de Dios que tenemos que aprenderla, es una oportunidad para aprender la confianza en Dios. Del Salmo 34, versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 8, buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos pueden decir, Dios es bueno? Pase lo que pase, Dios es bueno. Y dichosos aquellos que aprenden a confiar en Dios. Vean conmigo el versículo 19 y 20 de este Salmo 34. Muchas son las presiones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y 20, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados
cuantos en Él confían. Dios es justo, dice el versículo 16, véanlo conmigo. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortarle la fiera de la memoria de ellos. Y el 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Si usted sufre porque alguien le está haciendo daño, ¿sabe a quién le toca la justicia? Al Señor. Viene el deseo de venganza y viene el deseo de me hizo y va a ver cómo le va. Y le dijo y le digo, y hago, y ¿sabe qué? Déjelo al Señor la justicia. Porque usted se desquita, usted daña, usted se le pasa la mano. Pero Dios es justo. Entonces tenemos que decirle, Señor, tú eres justo y yo aprendo a confiar en ti, porque tú vas a ordenar todo esto conforme tú quieres y con tus métodos. Aprender a confiar en Dios es dejar en sus manos todas las cosas. Es saber que Él tiene la sabiduría para ordenar todo esto y para solucionar todos los problemas. Pero fíjense que vamos a algunos versículos, les voy a mencionar, si quieren no lo busquen, pero anótenlo los que están anotando, del Salmo 56, donde se habla del rey David que está aprendiendo a confiar en Dios. El Salmo 56, 3, dice el rey David: en el día que temo, yo en ti confío. Señor, como dice el 1 de Samuel 21, dice que tuvo David gran temor. Señor, estoy que tiemblo porque me van a matar. Pero dice aquí en el Salmo 56, es lo que Dios le enseñó: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 53, versículo 4. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y lo repite en el versículo 11. Estamos en Salmo 56, 4 y 11. Les estoy mencionando lo que dice, pero si alguien lo quiere buscar, dice el rey David: ¿qué me puede hacer el hombre? Lo más que me pueden hacer, Señor, pues es matarme, pero yo me voy contigo. Dice ahí, ¿qué me puede hacer el hombre? Salmo 56, 9. Qué bonita frase, escúchenla. Salmo 56, 9. Esto sé, que Dios está por mí. Dios está por mí. Dios me defiende. ¿No es 56, 9? Ahorita les digo cuál es. La última frase, de ese versículo es la última parte. ¿Sí? ¿Sí está? Sí, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. ¿Sabe qué? ¿Quién está por usted? Dios. ¿Quién está con usted? Pero usted tiene que clamar a Él, alabarle, confiar en Él, y Dios está con usted. Y finalmente, en momentos de crisis, cuando David aprende y está aprendiendo y está ejercitando todo esto que él está aprendiendo de clamar, de alabar, también anima a otros a que teman a Dios, enseña a otros. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que alguna crisis, después de que ustedes pasan la crisis, esta misma crisis les enseña a ayudar a otros? Si usted tuvo alguna necesidad fuerte, ¿cuántas hermanas cuando tuvieron una pérdida de bebé no sabían por qué? Pero cuando pasa el tiempo, usted puede consolar a otra hermana que está pasando lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos hermanos que tuvieron alguna otra necesidad saben que cuando Dios les ayuda a salir de la crisis, ustedes pueden ayudar? Y David enseña a otros a confiar en Dios y le dice: teman a Dios. Lo mejor que pueden hacer ustedes en esos momentos, en cualquier momento, es temer a Dios. Regresamos al Salmo 34, finalmente. Dice el Salmo 34, versículo 9: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué clase de temor nos habla la palabra que debemos de tener para con Dios? Reverente, de respeto, de reconocer su grandeza y su poder, de saber que en manos de Dios están todas las cosas, que Él premia y castiga, que Él es justo y da a cada quien conforme su pago, conforme lo merece. O sea, tenemos que tener respeto por Dios, reverencia. De hecho, adoración es el reconocimiento constante de quién es. La adoración no es un momento del culto, la adoración no es un canto lento, la adoración es una forma de vida. Y si yo vivo las 24 horas del día reconociendo, temiendo a Dios, entonces es lo que está diciendo aquí David a la gente que después leyó sus salmos y que los cantaban los judíos, y dice: teman a Jehová,
Y dice el versículo 10, 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahí está la clave, hermano. ¿Le hace falta algo? Dígale al Señor. Si usted, bueno, los que dijeron que no, que bueno, alaben al Señor, pero alguno que diga, Señor, me falta, no tengo, mira esto, aquello, aquí está la clave. ¿Qué dice el versículo 10? Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Busca a Dios con todo su corazón, témale, honrele. Versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Versículo 13, lean conmigo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y 18, por último, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estos versículos hablan de practicar el temor a Dios. O sea, si yo vivo temiendo a Dios, reverenciándolo y reconociéndole, entonces busco la paz, la sigo, busco a Dios, vivo el fruto del Espíritu, vivo la espiritualidad como debe ser, como lo marca la palabra de Dios en todos los días, en mi casa y donde yo vaya, vivo de esta manera porque estoy buscando agradar a Dios y el temor de Dios. Y estos salmos, hermanos, nos enseñan que los aciertos de David también nos enseñan a nosotros a buscar de esta manera al Señor y aprender en momentos de crisis o de problemas. Número 1, clamar a Dios primeramente. Antes que correr con mamita y ir acá, o que pastor, ayúdame. Está bien, háblenos, pero vaya y clame con el Señor, ¿sí? Número 2, después de clamar, alabe al Señor en todo momento. Alábelo, agradézcale, reconózcale, engrandezca su nombre. Dígale, Señor, tú eres grande, tú todo lo puedes. Número 3, aprenda a confiar en Dios plenamente, ¿sí? En momentos de crisis hay que aprender a confiar en Dios. Número 4, en momentos de crisis, aprenda a tener reverencia, respeto, adoración y temor al Señor. Obedezca, respete a Dios, reverenciélo y viva en santidad. Este pasaje de 1 Samuel 21 y estos salmos que hemos visto nos dejan esta enseñanza, hermanos. No importa qué circunstancia usted esté viviendo, qué crisis tenga usted en su vida, su familia, su salud, su corazón, pero Dios quiere que en la crisis vivamos en santidad, que le busquemos, que le clamemos. Dios quiere que no nos amoldemos a este mundo de mentira y de engaño. Si nosotros se nos hace fácil mentir y engañar, tenemos que arrepentirnos delante de Dios, porque son ofensas delante de Dios y de nuestro prójimo. Dañamos a nuestro prójimo, ofendemos a Dios cuando estamos mintiendo y engañando. Tenemos que arrepentirnos de corazón y tenemos que buscar a Dios, clamar a Él, aprender a confiar, alabarle en todo momento y en todas circunstancias. Si usted no tiene alguna crisis, alabe a Dios de todos modos, clame a Él de todos modos, confíe en Él, aprenda a vivir con el temor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Yo les invito a que estemos de pie y les invito a que oremos en esta hora todos juntos. Y antes de orar vamos a alabar al Señor, a cantar algo para alabar el nombre del Señor. Hay un canto muy hermoso que se llama eres digno de adoración, Rey glorioso y majestuoso, eres digno de adoración. Es todo lo que dice la letra.